noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Como todos los jueves le traemos los temas más relevantes, más importantes para que usted allá en casa saque sus propias conclusiones y cree su propia opinión sobre aquellos problemas que lo aquejan, porque todos los temas seguro le van a repercutir en su vida diaria, en el día a día. Esta semana queremos hablar de un tema muy importante y muy relevante para el país, y es el tema del agua. Tenemos las principales fuentes de agua contaminadas, tenemos muchos temas complicados en el Congreso de la República con una ley de aguas residuales que quedó en la deriva, con algunos amparos en la CC. Tenemos también una propuesta de parte del Ejecutivo de una ley de aguas para el país, que están armando ya las mesas técnicas. Pero más allá de esas propuestas que están en el Congreso, ¿cuáles son esas acciones que se están trabajando desde la iniciativa privada? Y cómo esto no debe ser un esfuerzo de un solo sector, sino debe ser un esfuerzo multisectorial donde entren actores de la iniciativa privada, de gobierno, las instituciones de turismo, las instituciones comunitarias y un largo etcétera. Esta noche tengo el gusto de presentarles al invitado. Nos acompaña José Raúl, CEO de Progreso. Gracias, Joseph. Gracias por la invitación. Bien, pues ya en la introducción vimos algunos temas que están pasando en el Congreso de la República, una ley de aguas residuales, también una ley o un tema con los desechos sólidos, y hemos visto también a lo largo de estos últimos años cómo cada invierno tenemos un río, que es el río Motagua, que no solo contamina, sino que además ya es un problema a nivel internacional. Tenemos las principales fuentes de aguas contaminadas, un lago de Amatitlán, que era una cosa bellísima y preciosa en medio del área metropolitana, digamos, actualmente completamente dañado, y un lago de Atitlán, donde si no se hacen las acciones al momento, podemos tener también una tragedia ambiental. Todo esto sumado a que se han hecho acciones muy puntuales, pero no hemos visto o no se ha logrado tener una agenda de país para el rescate del agua. ¿Qué es lo que se ha trabajado y cuál es el enfoque que se tiene desde la iniciativa privada para apoyar en el rescate de estas fuentes hídricas? Bueno, es un problema que requiere, como tú lo has dicho, del concurso de toda la sociedad, porque literalmente toda la sociedad ensuciamos nuestras fuentes de agua. Todos y cada uno de nosotros tenemos un impacto sobre la calidad del agua, porque ya sea que depositamos la basura en los ríos, ya sea porque depositamos los desechos en los lagos, o porque cada vez que vamos al baño no nos importa a dónde va a parar los desechos humanos que generamos. Entonces, lo importante de este foro es crear esa conciencia entre todos nosotros, que primero entendamos que somos parte del problema, y segundo, tratar de ser parte de la solución del problema, porque así como todos ensuciamos, todos tenemos la oportunidad también de ser parte de la solución. Y los retos que tú nos pones son de tal magnitud que requieren de la acción del sector público con el sector privado. El sector privado hace mucho para no contaminar, y mi tesis principal es que el enemigo del medio ambiente no es la industrialización. El enemigo verdadero del medio ambiente es la pobreza. Porque vemos cómo los grandes países industrializados son países que tienen bosques, que limpian su agua y que tienen una disposición responsable de los desechos sólidos urbanos. Por lo tanto, sí se puede. Ahora, el paso por todo ese proceso se inicia con el desarrollo económico y social, y la mejora en la calidad de vida de los guatemaltecos arranca por la industrialización del país. Entonces, si nosotros consideramos que la industrialización es el problema y bloqueamos las iniciativas de industrialización del país, lo que estamos haciendo es preservando el problema en la forma como está hoy en día, que es continuar ensuciando los lagos, los ríos, porque nunca generamos los ingresos suficientes para hacer las inversiones suficientes y los cambios en las actitudes que debemos de tener para seguir el ejemplo de otros grandes países industrializados que cuentan con un medio ambiente mucho más sano del que nosotros tenemos. Entonces, creo que este tipo de eventos genera esa conciencia y nos permite comenzar a pensar en cómo podemos ser parte de la solución. Los esfuerzos en conjunto que hace iniciativa privada son problemas, los que mencionamos son problemas no de ahorita, no de 6 meses, no de un año, no de 5, son problemas que hemos llevado arrastrados como país, pero no ha habido, al final, según desde mi punto de vista, una voluntad política de querer industrializar, en algunos casos, o de querer crear el reglamento, la normativa para atacar el foco de contaminación o el inicio de la contaminación. Y pasa mucho también por la educación o
invertir en proyectos educativos para que las mismas comunidades que están alrededor de estas fuentes hídricas no sean los principales focos contaminantes. Por ahí entra el tema de las alcaldías, donde en muchos de los municipios no tenemos drenajes y las mismas aguas residuales van a flor de piel. Yo creo que como sociedad nosotros tenemos que generar una solución. Yo personalmente no condeno, por ejemplo, a una mujer que va y que corta un árbol para poder tener leña, para poder cocinar sus alimentos. El 55% de la energía en el país es leña y por eso es que estamos perdiendo los bosques y estamos interrumpiendo ese ciclo hídrico que generan los bosques. Pero ella no tiene alternativa a poder generar una fuente de energía para cocinar los alimentos de sus hijos. Entonces pasa por ofrecerle a ella una alternativa que puede ser un empleo y un ingreso para que entonces no tenga que cortar leña o no utilizarla como la fuente de energía. Pasa, por ejemplo, con ofrecerle una estufa que puede ahorrar el consumo de leña, 70% de ahorro en el consumo de leña con esa estufa, que además saca los humos de la fogata abierta que generalmente existe en los hogares de Guatemala. Entonces, pasa por tener una solución que puedan las personas adoptarlas. La gente, todos los ranchitos en Guatemala, la gente barre su rancho enfrente y lo tiene muy limpio. Lo que pasa es que va y tira la basura al río, pero es que no tiene otro lugar donde tirar la basura. Nosotros debemos de generar las opciones para que esa persona tenga un lugar a donde tirar la basura, recolectarla y poder disponerla de manera ambientalmente responsable. Pero no es que la gente en Guatemala sea deliberadamente sucia, no es que la gente en Guatemala sea deliberadamente irresponsable o que quiera por contaminar. Es porque nosotros, los líderes de la sociedad, junto con los líderes de gobierno, junto con los líderes de la sociedad civil, tenemos que unificar esfuerzos para ofrecer esas soluciones, porque de esa manera entonces esa persona va a dejar de cortar el bosque, va a dejar de tirar la basura al río y entonces vamos a tener un mejor medio ambiente, incluyendo por supuesto las autoridades municipales que pueden contribuir muchísimo específicamente en el tema de las aguas residuales que vienen contaminadas con heces fecales y que terminan en nuestros ríos. Entonces, el esfuerzo es un esfuerzo del liderazgo de la sociedad, pero sobre todo de una visión común, porque creo que no hemos logrado alcanzar esa visión por la polarización, por la división, por precisamente cada quien querer jalar de su lado y no querer entender algo tan elemental como lo que yo dije anteriormente. Tenemos que industrializar al país para poder generar esos ingresos, para que esa persona no corte el árbol, la municipalidad genere los ingresos municipales, podamos tener las plantas de tratamiento. Pero si no iniciamos por ese eslabón, siempre vamos a estar resbalándonos en el lodo de la discordia, de la polarización y de la ideologización de un problema que tiene una solución técnica y que parte por entender cuál es el principio de esa solución. Uno de los principales focos de contaminación o el de crisis medioambiental es el lago de Amatitlán. Desde Fundación Azteca, TV Azteca y las unidades de negocio de Grupo Salinas se han enfocado mucho en el rescate de este recurso hídrico y nos hemos encontrado con que se hacen pequeños pero grandes efectos en la población, como lo son las campañas de limpieza, que más de recoger un par de toneladas de desechos plásticos o desechos sólidos, es el impacto que generan en las comunidades el saber que aún estamos a tiempo de poder rescatarlo, es darle esperanza a la gente y este tipo de espacios como el programa, como lo que hace Fundación, como el foro, dan esa unidad para que la gente pueda ver más allá un futuro esperanzador. Estamos aún a tiempo para realizar acciones para el rescate del lago de Amatitlán. ¿Cómo ve ese tema? Sobre todo por la construcción de las plantas de tratamiento, que es un tema que hemos venido hablando por años nuevamente, que hay que construir 2, que hay que construir 3, ahora tengo entendido que eran 18 las que hay que construir. Tenemos una ley donde pues responsabilizaba, un decreto que responsabilizaba a las municipalidades, entra pues un amparo por medio de la Asociación de Municipalidades que interpone Ciero, y ahora empezamos a ver otros enfoques como la ley del Fondo Verde, que es crear otra institución, pero nuevamente es como que coloquialmente se dice vamos pateando la pelota y vamos pateando la pelota y el tiempo no perdona, el tiempo sigue corriendo. Sí, yo creo que también cometemos el error de lo que los abogados llaman el positivismo jurídico, que aquí vamos a cambiar realidades pasando leyes. Y el problema es que las leyes no se ajustan a la realidad. Y ahí es donde entonces no pasa nada. Porque una ley que no se ajusta a la realidad es una ley que no se puede aplicar. Y por lo tanto va a quedar como letra muerta, que es generalmente lo que ocurre. Entonces tenemos que darle el problema al revés. Nosotros tenemos que crear institucionalidad, no leyes. Crear instituciones que nos ayuden a entender cómo podemos ser parte de la solución. Yo estoy seguro que todas las comunidades que viven alrededor del lago
de Amatitlán, por ejemplo, quieren tener un lago limpio. Lo que no saben es cómo ellos pueden ser parte de la solución. Y esa solución se logra a través de crear instituciones que nos unan en la solución, que la persona tenga la alternativa de tirar la basura en un basurero que puede ser recolectado y llevado a otro lugar para disponer ambientalmente responsable de esa basura y no en el lago. Que las aguas negras de las comunidades alrededor tengan los drenajes necesarios para poder ir a terminar en la planta de tratamiento de agua y no en el lago. Entonces, eso funciona mejor a través de la movilización de las personas y de la concientización de las personas que lo van a hacer, aunque no haya una ley. Pero mientras esa ley no corresponda a la realidad que tenemos en Guatemala y querramos importarla de otros países y querer hacer el famoso copy-paste, no vamos a tener una visión real de lo que está ocurriendo en el país. Entonces yo me inclino más por crear esa institucionalidad de la cual la gente quiere participar, porque la gente no quiere destruir su país. No estamos en un ecocidio loco, sino que si le dan los medios, estoy seguro que la gente forma parte de la solución y contribuye a depositar la basura o los desechos urbanos donde sea. Cada vez en estas tendencias empresariales y cada vez más las empresas están teniendo estrategias más puntuales sobre ESG. ¿Cuáles son esas grandes acciones de las que ustedes en Cementos Progreso dicen estas son las acciones que verdaderamente dan un cambio a las comunidades? Me gustaría que habláramos de esas acciones tan importantes para que la gente también las conozca. Muchas gracias por la pregunta, porque la verdad es que desde la fundación de Cementos Progreso, casi ya hace 125 años, don Carlos Novela tenía, como dentro de su visión económica, también tenía una visión social y una visión medioambiental. Y comenzamos entonces con ese ADN corporativo que trae el liderazgo ambiental como una parte importante de sus cromosomas. Don Carlos en los años 30, cuando pasó la Gran Depresión, no quiso despedir a sus colaboradores que no tenían empleo, los puso a sembrar árboles. Y hoy en día en el norte de la ciudad de Guatemala tenemos un hermoso bosque, un gran pulmón que se llama el Tablón y que conservamos con mucho cariño porque se ha vuelto una fuente de oxígeno y de absorción de CO2 en la ciudad de Guatemala. Pero aparte de la reforestación, que es un tema importante, que hoy en día más bien lo queremos enfocar desde el punto de vista del manejo responsable de los bosques, hemos recuperado la cuenca hidrográfica del lago de Atitlán, hemos sembrado 100,000 árboles al año, más o menos ahí. Tenemos capacidad para 2.5 millones de árboles, estamos usando tan solo 500,000 hoy en día. Y entonces el ciclo del agua comienza por tener bosques sanos, en un manejo responsable, ambientalmente inteligente del bosque, porque no es nada más de sembrarlo y dejarlo ahí botado, sino que tiene que haber un manejo científico del bosque para poder preservarlo de plagas, de incendios y de otros daños que se le pueden causar. Árboles lo tenemos en el ADN. El otro cromosoma es la limpieza del agua, que es justamente el tema que estamos hablando hoy en día. Todas nuestras plantas tienen plantas de tratamiento de agua que por medio de métodos naturales que se conocen como wetlands o humedales, en la jalada de cadena los desechos sólidos se separan de los líquidos, los sólidos se utilizan para abonar nuestros viveros y los líquidos pasan por un proceso de pilas en donde al finalizar el proceso no es agua potable, pero es un agua que ya ha sido descontaminada de los químicos más principales que son los que afectan la calidad del agua en Guatemala. Y finalmente la disposición responsable de basura. Nuestros hornos de cemento son unos hornos que operan a 1500 grados centígrados y que pueden utilizar los desechos sólidos urbanos como combustible. Es un combustible menos eficiente, pero es un combustible que se consume totalmente y no queda una sola partícula en el aire para poder contaminar con humo o con cosas por el estilo. Entonces ahí aspiramos a sacar el año pasado 1.400 toneladas del río Motagua que fueron recolectadas en colaboración con 48 otras entidades y que no llegaron al Mar Caribe por culpa de nuestra población que está tirando esa basura al río Motagua y que se ha convertido ya en un problema internacional. Pero no solo la basura del río Motagua, sino cerca de 11.000 toneladas de desechos sólidos, entre los cuales hay llantas que no están afuera contaminando ni están afuera causando enfermedades de mosquitos como el Zika, chikungunya, el dengue que es tan grave en Guatemala. Esas llantas ya no son nidos de mosquitos y hoy en día se han utilizado como combustible en los hornos de cemento cerca de 5.000 toneladas al año. Entonces, la industria es un aliado del medio ambiente y lo podemos hacer en Cementos Progreso en esas tres grandes áreas: disposición responsable de desechos sólidos, tratamiento de agua y sobre todo manejo responsable de los bosques y reforestación. Esa es la contribución que hacemos y lo hacemos tanto en la planta de San Gabriel como en la planta de San Miguel, en nuestra planta en Costa Rica y en el futuro en la planta de República Dominicana. Excelentes proyectos de responsabilidad social empresarial o ESG como se conoce actualmente.
Y esas mismas acciones, ya con esto quiero terminar y quiero cerrar el programa, es cómo logramos que esas acciones y que esas buenas prácticas que se logran en la industria puedan de alguna manera empatar con las estrategias, por así decirlo, que puede proporcionar en algún momento desde el lado público, ¿no? Es una muy buena pregunta, porque nosotros hemos aprovechado este cambio de gobierno para invitar a los funcionarios públicos y entender cuál es la solución a nivel micro que nosotros estamos aportando como empresa, que se puede multiplicar a nivel nacional también, específicamente en el ámbito de la reforestación y el manejo responsable de bosques y en las plantas de tratamiento de agua, que son de muy bajo mantenimiento y que son compatibles con la realidad nacional, que ahí es donde yo le comentaba el tema de tratar de pasar legislación que no es compatible con la realidad. Esto es una planta que es de bajo mantenimiento, que no se utiliza ningún tipo de aditivos químicos ni nada, son las mismas plantas las que absorben la demanda química de oxígeno y pasa por ese proceso de limpieza. Entonces, nosotros estamos poniendo a disposición de las autoridades, estamos muy complacidos y agradecidos con ellos que nos hayan puesto la atención para poder compartir esta tecnología y ver la vialidad de poder implementarla en otras poblaciones y que podamos poner cada uno nuestro granito de arena. Creo que para mí lo más importante es transmitir el mensaje de que existen soluciones técnicas y soluciones de tipo social, para poder comenzar a implementar eso y generar esa conciencia, y poco a poco no vamos a solucionar este problema ni en un gobierno, pero sí tal vez en una generación, y ese es el ámbito de planeación de Cementos Progreso. Bien, vamos a ir al primer corte y regresamos ya con las conclusiones de esta noche. Recientemente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales publicó un estudio sobre la cantidad de residuos y desechos sólidos comunes que son generados por cada guatemalteco. Diariamente la estadística señala que son 1.14 libras, y si se toma en cuenta la cantidad de habitantes que tiene el país, estamos hablando de más de 7.665 millones de libras al año, poco más de 3.400.000 toneladas de basura. Datos numéricos de la cartera de Ambiente estiman que los residuos y desechos sólidos en Guatemala se distribuyen en materia orgánica con un 56% del total, 14% para los desechos sanitarios, 13% para el plástico, 6% para el papel y cartón, 4% para varios, 3% para el vidrio, 2% para residuos peligrosos y el 2% para metal ferroso y no ferroso. El departamento de Guatemala genera, con una población de 1.4 millones de habitantes, el 20.71% del total de residuos y desechos sólidos a nivel nacional, y cuenta con 2 vertederos de desechos sólidos más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, uno de ellos se ubica en el centro de la ciudad, lo que genera un impacto social y ambiental. Esas estadísticas contrastan con el departamento del Progreso, con el 1.12% del total. Con imágenes de Herbert Caballero, Juan Pablo Garrido, Fuerza Informativa Azteca. Bueno. Buenas tardes. Le hablamos de Banco Azteca. Detectamos una compra sospechosa en su cuenta y por seguridad tiene que cambiar la contraseña de su aplicación. ¿Cómo? No se preocupe, le vamos a mandar un mensaje con una contraseña nueva. Sí, claro. Es temporal, así que tiene que hacerlo ahora mismo conmigo. Sí, yo lo hago, sí. Ponte atento. Un asesor de Banco Azteca nunca te mandará contraseñas, ni te llamará para pedirte datos confidenciales, que des de alta una cuenta o hagas un envío de dinero. Si te encuentras en esta situación, detente y mantén la calma. ¿Duda? ¿Estás seguro de que es alguien de banco quien te habló? Y verifica por ti mismo. Llama a la línea Azteca, revisa tu app o ve a una sucursal. Bueno. Protege tu dinero. En Banco Azteca nos preocupamos por ti. Ponte atento. Banco Azteca. Sueñas, decides. Logras. TV Azteca Guate. Cerca de ti.
TV Azteca Guate te invita a vivir la celebración de independencia de Guatemala. Parrandón de independencia. Arriba Guate, arriba los Chapines. Acompáñanos este 14 de septiembre a la transmisión especial por TV Azteca Guate. Iniciamos con los actos protocolarios desde la Plaza de la Constitución a las 5 de la tarde. Y ven a celebrar a la Plaza del Obelisco con el gran concierto de independencia. Con los grupos musicales La Saga, Contacto y muchos invitados más. Sigue también la transmisión por la pantalla de TV Azteca Guate, el mejor canal. Este es el resultado de cuando uno tiene confianza, entiende que puede ir creciendo. Tú te has ido forjando cada uno de los conciertos. A diferencia de varios de tus compañeros, tú has tenido un crecimiento muy notable. Guatemala sigue brillando en la academia. Recuerda seguir votando por nuestro representante Cristian Salguero para que llegue muy lejos en este gran reality musical. Ingresa a play.tvaztecaguate.com, busca las votaciones de la academia y vota por Cristian. Puedes votar hasta 10 veces diarias por dispositivo. La academia, todos los domingos a las 7 de la noche, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Somos Banco Azteca, el banco con más de 16 años en Guatemala impulsándote a que logres tus sueños. En el 2023 hemos invertido más de 530 millones de quetzales para seguir creciendo en Guatemala. Nuestra presencia llega a todo el país con más de 1,300 puntos de contacto. Además, somos el único banco abierto de 8 a 8 los 365 días del año porque Guate no para y nosotros tampoco. Confiamos en los Chapines, por eso este año otorgamos más de 200,000 microcréditos, siendo el banco que más aporta a la bancarización del país. También somos el banco que mejor respalda tus ahorros manejando grandes inversiones en diferentes países de Latinoamérica. Hoy más de 500,000 de cuentahabientes guatemaltecos confían sus ahorros con nosotros. Tenemos motivos para celebrar y seguir apoyando el sueño de los guatemaltecos. Banco Azteca. Sueñas, decides. ¡Logras! Este sábado, en Cine Estelar, la misión es incautar un cargamento. Anoche un contenedor llegó desde Bogotá a Monfort. Por las escuchas, la DEA cree que podría ser su envío de contrabando más importante hasta el momento. Lo que encontraron, un peligroso espía de la CIA. ¿Quién eres? Tengo información en mi cabeza que vale millones de dólares y sé cosas valiosas de todos. Vivo o muerto ya es lo mismo. Agáchense. SWAT bajo asedio. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Familia, feliz jueves. Esperamos la estén pasando espectacular porque nosotros venimos acá a recordarles que la familia chilera está en modo patria. Y es que no solo eso, la Nica también resulta que anda corriendo en todos lados viendo en dónde consigue la antorcha. Va a estar buenísimo y el sábado nuestro querido Jesse del Valle se va hasta Sheila con enlaces completamente en vivo. Y el domingo, no hombre, el domingo en la Academia Chilera, producción finalmente va a decidir si tenemos a 2 eliminados o si el más votado se va directamente hasta la final. Mi querido Locu, ¿a qué hora va a ser eso? A las 9 de la mañana los esperamos a todos. Recuerden, sábados y domingos solo por la pantalla de TV Azteca Guate. Recuerda que yo te amo. La directora de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA, dio a conocer que las instalaciones ya cumplieron su ciclo de vida y podrían cerrarse en un periodo que no excederá los 4 años. La demanda al mes supera las 4,000 toneladas de desechos sólidos, lo que ha generado un crecimiento de gran magnitud. Es el que tenemos oportunidad ahorita, que es el crecimiento vertical del vertedero, que con ese trabajo técnico y todo el giro técnico y el tratamiento de las áreas de remozamiento, en donde si ya se está dando el cierre técnico, pudiera tener un periodo de 2,5 a 3 años que nos permitirían darle un respiro a las municipalidades para que ellos, pues, para que los gobiernos locales
puedan prepararse con la mejor. La directora de AMSA informó que el recurso financiero es otra de las dificultades que afrontan en el manejo y tratamiento de los desechos sólidos. De 14 municipios que iniciaron en el proyecto, actualmente son 32 los municipios que utilizan los servicios del vertedero controlado. Hemos sufrido consecuencias en la parte financiera, porque no tenemos un presupuesto holgado que nos permita trabajar con toda la cobertura que necesitamos. ¿Sí? Pues nosotros necesitaríamos para trabajar adecuadamente un 12 millones para solo el vertedero y trabajamos con 4. La directora de AMSA confirmó que tras el incendio que fue provocado y que se suscitó en abril pasado, se ha logrado el manejo adecuado de los desechos sólidos que diariamente son ingresados en las 5 plataformas. Con imágenes de Herbert Caballero, Juan Pablo Garrido, Fuerza Informativa Azteca. Bien, hemos hablado sobre las estrategias que se llevan en la industria, hemos hablado de esos grandes focos contaminantes y pues la unificación de una mentalidad de país, de que esto sea una batalla de todos, de toda Guatemala para poder salvar nuestros recursos hídricos. Por ahí en una de las disertaciones escuchaba que para 2025 la mayoría de países va a tener sus fuentes contaminadas hasta en un 60%. El dato en Guatemala, pues eso es un poco más alarmante porque tenemos a otro gran recurso hídrico como es el lago de Atitlán, que también está pasando por un proceso de contaminación que va a ser complicado una vez que caiga en el mismo tema del lago de Amatitlán, va a ser muy complicado revertir ese daño que se le está haciendo al lago de Atitlán. Por ahí también escuchaba la disertación de los amigos del lago de Atitlán, de las acciones que se están haciendo, donde tanto comunidades como industrias hoteleras, la industria del turismo, se unen para realizar esos grandes cambios. A modo de conclusión, mi estimado José, ¿cómo podemos hacer para que esta estrategia de país pase por las personas que toman decisiones y se unan a esta causa, que es lo que está buscando al final Fundación Azteca, y lo mismo pasa con Fundación Progreso y seguro muchas fundaciones que también pasen de la industria y de la iniciativa privada? Bueno, esa es la gran oportunidad que tenemos en este momento, estar reunidos, conversar sobre el tema, escucharnos, contrastar nuestras visiones, contrastar nuestras propuestas de solución y al final del día, si Dios quiere, con el liderazgo del sector privado, las instituciones de la sociedad civil que están acá representadas, las comunidades, los alcaldes y el gobierno central, podamos en diferentes lugares, ya sea en la cuenca del lago de Amatitlán o en la cuenca del lago de Atitlán, comenzar a implementar soluciones. No hay una solución única para el país ni para cada región. Hay diversas soluciones que cada uno de nosotros debemos ir implementando de acuerdo a nuestra área de influencia. Pero creo que eventos y la cobertura que ustedes han dado a este evento también es muy importante para poder comenzar a generar esa conciencia y sobre todo poder unificar criterios en el hecho de que cualquier solución pasa por generar los recursos económicos necesarios para poder hacer las inversiones que necesitamos hacer. Si nosotros pretendemos ignorar esa realidad de la industrialización y la necesaria inversión en el país para generar ingresos y entonces proponer las soluciones concretas, no vamos a poder avanzar. Entonces creo que eso también debe ser parte del debate y ojalá lo podamos implementar lo antes posible. Pues le agradezco mucho su tiempo. Ha sido un programa, pues no nos alcanzaría el tiempo para seguir hablando del tema del agua y le agradezco bastante la disponibilidad y sobre todo los esfuerzos que se hacen desde Cementos Progreso para cuidar el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, Joseph.